A finales de 1939, la vida de Simo Häyhä había cambiado. Su anodina rutina como granjero en las montañas de Rautjärvi, en Finlandia, había pasado a mejor vida. Ese invierno se levantaba, preparaba los alimentos para varios días que irían en el interior de su traje especial de camuflaje para la nieve. Un atuendo totalmente blanco, que complementaba con una máscara y guantes del mismo color. Tomaba su fusil y se dirigía al punto más alto de las nevadas colinas. En este video veremos la historia de Simo Häyhä, el francotirador más letal de la historia, conocido como la Muerte Blanca. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. El 30 de noviembre de 1939, 3 meses después que comenzara oficialmente la Segunda Guerra Mundial, estalló la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, luego de que los rusos invadieran el país con el propósito de apoderarse de su territorio y ricos recursos naturales y tener una salida directa al mar Báltico. El soldado más famoso de este conflicto fue Simo Häyhä, un pequeño soldado finlandés que en calidad de francotirador logró abatir oficialmente a 505 soldados soviéticos, convirtiéndose con ello en el francotirador más letal de la historia. Simo Häyhä nació en 1905 en el pueblo de Rautjärvi, una aldea ubicada cerca de la frontera con Rusia. De niño, sus hobbies fueron el esquí y la caza. En 1925, Simo Häyhä cumplió su servicio militar alistándose en la Guardia Civil finlandesa. En este cuerpo pasó cientos de horas al aire libre, perfeccionando su puntería y practicando actividades deportivas de tiro, lo que le valió convertirse en uno de los mejores tiradores de su unidad. Posteriormente fue ascendido a cabo después de completar el curso de suboficiales, superando las pruebas para convertirse en francotirador. Sin embargo, terminó retirándose a la granja familiar para llevar una vida más tranquila. Luego que los soviéticos invadieran Finlandia el 30 de noviembre de 1939, enviando al séptimo ejército ruso apoyado por numerosos carros de combate, los finlandeses pusieron una feroz resistencia. Si bien las fuerzas soviéticas eran abrumadoramente superiores, no estaban entrenadas ni equipadas para la guerra invernal. No sospechaban que el ejército finlandés, consciente que eran escasos en número, habían optado por hacer una feroz guerra de guerrillas. Cuando los soviéticos recurrieron a los tanques y blindados, los finlandeses, ante la ausencia de armas antitanque, debieron recurrir a la imaginación y en el ingenio para destruir a los tanques enemigos, inventando el célebre artefacto incendiario que sería luego conocido como la bomba Molotov. Tras desencadenarse la guerra ruso-finlandesa en 1939, Simo Häyhä decidió reincorporarse al ejército de su país para luchar contra los soviéticos, sirviendo a la 6ª compañía del 34 Regimiento de Infantería, destacándose de inmediato como un tirador infalible. Häyhä, ya fuera usando un fusil Mosin Nagant M28 o un subfusil Suomi M31 para las distancias cortas, se acostumbró a disparar con temperaturas muy bajas, entre menos 20 y menos 40 grados bajo cero, poniéndose un trozo de nieve en la boca para evitar que su aliento revelara su posición. Además, acostumbraba a compactar la nieve que había frente a suyo para que no se desprendiese y delatase el lugar exacto en el que se había escondido. Simo Häyhä odiaba disparar su fusil usando una mira telescópica, pues la luz del sol se reflejaba en el cristal y podía delatar dónde se encontraba, sin mencionar que los lentes de las miras solían romperse o empañarse debido al intenso frío. Con todos estos trucos, Simo Häyhä en un total de 100 días logró sumar un total de 505 bajas acreditadas con su fusil de francotirador. Simo Häyhä sería bautizado por sus enemigos soviéticos por el apodo de Belaya Smert, o la Muerte Blanca.
Los soviéticos elaboraron varios planes para acabar con el pequeño francotirador finlandés, incluyendo el envío de francotiradores y ataques de artillería que no consiguieron ningún resultado. Sin embargo, el 6 de marzo de 1940, un disparo de una bala explosiva que fue realizado al azar alcanzó a la Muerte Blanca, dejándolo fuera de combate. El disparo que alcanzó a Simo Häyhä entró por la parte superior de su labio y le perforó la mejilla, destrozándole el lado izquierdo de la cara. Para su fortuna, sus compañeros pudieron evacuarlo de la zona y llevarlo a un hospital cercano, donde permaneció en coma hasta el 13 de marzo de 1940, el mismo día que Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética. Herido e impedido para combatir, Simo Häyhä permaneció recuperándose en el resto de la Segunda Guerra Mundial, hasta que el conflicto terminó en 1945 y necesitaría más de 10 operaciones quirúrgicas para recuperar parte de su rostro, quedando severamente desfigurado después del disparo. De todos modos, tras la guerra y como agradecimiento por sus servicios, Häyhä fue ascendido a teniente segundo, además de recibir múltiples condecoraciones. Simo Häyhä, la Muerte Blanca, fallecería el 1 de abril del año 2002, a los 96 años de edad por causas naturales, siendo declarado héroe de guerra en Finlandia y enterrado con todos los honores militares. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2006 titulado Fuego y Hielo, la guerra de invierno ruso-finlandesa. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.